Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren súper bien. Bueno, este video va a ser más que todo un story time en donde les voy a contar mi experiencia visitando la Hacienda La Calceta. Esta hacienda se encuentra en Bejuma. Bejuma es un pueblo que se encuentra entre Valencia y Barquisimeto. Un lugar bastante chévere para ir y visitar estos días de vacaciones con la familia, y hay varias actividades que puedes realizar dentro. La verdad, en términos generales nos fue muy bien, disfrutamos muchísimo del lugar porque es muy bonito, es muy pacífico. Puedes llegar sin reservación y puedes reservar antes de ir para hospedarte allí. Las habitaciones en ese momento estaban alrededor de los $50 por persona, o puedes ir sin reservación desde temprano, llegas bien temprano en la mañana y pasas todo el día allí, le llaman el full day, y pagas $10 por persona. Están sacando promociones y puede que sean $5 por persona los full days, etc. Lo primero que te incluye el full day es una caminata, un trekking, que le llaman, que es una caminata en montaña, al aire libre, respirando aire fresco. Y en esa caminata se encuentra en el camino un spa, y si caminas más arriba te encuentras el primer pozo, que es una cascada un poco más pequeña, que sería como la cascada para los niños. Si sigues caminando más arriba, ahí sí te encuentras la cascada que puedes ver en sus fotos de Instagram. La arena como que brillaba, no sé por qué, pero estaba como escarchada. En general es muy fotogénica, donde sea que estés te puedes tomar una foto y sale 10 de 10. Luego del paseo de la cascada, ya de regreso, puedes disfrutar del contacto con los animales. También hay conejos, hay un lorito que está ahí de lo más toñeco. Todo el mundo lo acariciaba y se dejaba, súper toñeco. Hay un lorito, hay guacamayas, así no se dejaban tocar, pero las puedes ver, te puedes tomar fotos con ellas, son muy tranquilas. Y hay muchos patos, muchísimos patos. Que compres comida y los puedes alimentar y ellos se acercan y comen cerca de ti. También hay avestruces y ya. Sí, esos son los animales que hay. Ese es el contacto que puedes tener con los animales. También puedes tener el paseo por el jardín de flores exóticas. También puedes tener un paseo en caballo. El paseo dura aproximadamente 30 minutos y en ese momento, si no me equivoco, estaba en $20 el paseo a caballo. Y también pueden optar por el paseo en motos en 4x4. Alquilan motos 4x4 para 2 personas. Creo que en ese momento estaban en $60 2 personas, una moto. O sea, 2 puestos en la misma moto, y se podían turnar para manejar. Y también está como unos jeepcitos que llevan a más gente, pero ese sí no lo manejaría, sino que es más como el paseo en el jeep. Y sí, ese es como de 6 y 8 personas y el costo es más elevado. Y también está esta otra actividad que fue de mis favoritas, en la que sí participé y me encantó, de tiro al blanco, en el que puedes poner a prueba tu puntería. Cuesta $7 10 tiros, y los 10 tiros los puedes compartir con alguien, es decir, pues si voy con un familiar, lo pueden ser 5 y 5, lo puedes compartir. El muchacho que está encargado del lugar, del stand del tiro al blanco, te va explicando cómo es colocarte el arma, o te va dando tips de cómo tener mejor la puntería. Es bien chévere. ¡Oda! ¡Wow! Uf, ¿qué? ¡Hombre! Bien genial, la verdad, eso me encantó. También hay hamacas, muchas hamacas sabrosas en las que puedes descansar divino. Súper. Cuenta con una piscina de agua natural. Ojo, es de agua natural porque recibe agua de la montaña, pero igual está tratada con cloro como una piscina normalita.
tiene su parte llana, su parte honda, también tiene una tabla de surf en la que puedes pasear, te puedes tomar fotos, también tiene un puente del que te puedes lanzar y pasar un rato bastante agradable allí también. La verdad hay mucho para hacer y es para que pasen todo un día allá. Ya como a mediodía se empieza a llenar, empieza a llegar más la gente, entonces yo les recomendaría que llegaran temprano para que esas horas antes del mediodía puedan disfrutar ustedes, se puedan tomar fotos. La hacienda cuenta con 2 restaurantes, no se puede negar que venden comida deliciosa, pero sí los costos son un poquito más altos. Es decir, si en tu ciudad una cachapa, por ejemplo, cuesta $5, pues allá una cachapa cuesta $20. Si una hamburguesa normal de carne, pues normal, te cuesta igualmente $5 en tu ciudad, pues ahí en la hacienda cuesta $13 una hamburguesa sencilla. Entonces sí, los precios son un poquito por encima. Y bueno, se entiende porque la hacienda está retirada a 3 kilómetros alrededor, no hay nada, amigos, nada, esa es la montaña. Entonces sí es algo que deben tomar en cuenta. Sin embargo, no prohíben llevar meriendas, pueden llevar alguna merienda, tampoco es que van a hacer, no hay una sopa, una olla de sopa, pero sí pueden llevarse alguna merienda. Ustedes allí se planifican, ¿no? Si pueden, tienen la posibilidad de pagar las 3 comidas que van a necesitar en el día en los restaurantes, fino. Si se pueden, si quieren ahorrar un poco y se pueden llevar merienda, pues fino también, buenísimo. Entonces nada, eso es lo único que deberían tomar en cuenta. El resto la van a pasar 10 de 10. La verdad nos gustó bastante, entonces pues sí, esta fue toda la story time. Espero les haya gustado un montón. Que vayan, visiten, porque no. Es un lugar que recomendaría, efectivamente, y es un lugar que volvería a visitar 100% porque la pasamos muy bien. Así que espero lo visiten, me cuenten su experiencia, qué tal les pareció. Por acá les dejo mis redes sociales, tengo Instagram, tengo TikTok y nos vemos en otro video. Espero se encuentren genial.